Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por la sintonía permanente de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana, donde tratamos los distintos temas del derecho y entre todos construimos el conocimiento jurídico. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Son muchas las inquietudes que surgen sobre los contratos de trabajo, cuáles son las modalidades del contrato de trabajo, y hoy va a estar con nosotros la doctora Patricia Mejía. La doctora Patricia Mejía es abogada y es de la oficina del doctor Orlando Hidalgo Campo, quien no nos pudo acompañar como todos los martes, pero está también ella, que es una profesional del derecho, quien además es la encargada de hacer la agenda de trabajo con todos los televidentes que llaman al 322-2552, que es el teléfono de la oficina. Doctora Patricia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos partes. De una parte está el trabajador, de otra parte está el empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Ese punto del acuerdo de voluntades es muy interesante, porque acuerdo de voluntades es que tanto empleador como trabajador o como contratante o contratista tienen que estar de acuerdo en, en la labor que se va a desempeñar, la remuneración, el horario, el objeto del contrato. Y muchas veces surge, doctora Patricia, que hay personas que dicen: es que yo no sé lo que firmé, es que yo no sé qué fue cuál es mi modalidad de contrato. Importante hacer claridad. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de una relación laboral? ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver, un contrato de trabajo puede ser de dos maneras, según la forma. Puede ser verbal, cuando entre el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo en las condiciones, dónde van a trabajar, la remuneración, la clase de oficio que va a desempeñar, entre otras pues. Y el contrato escrito, que es un contrato también donde se coloca por escrito todas aquellas condiciones que están inherentes pues como al oficio que va a desempeñar, claro, los horarios, todo, la duración del contrato. Porque es muy usual cuando uno le dice: no, es que yo no tenía contrato de trabajo, lo mío fue verbal. No, sí, es verbal, tiene la vinculación laboral. Lo que pasa es que a la hora de hacer una reclamación en materia de prestaciones sociales y otra serie de cosas como la seguridad social, viene el problema por el tema probatorio, porque cuando el contrato es verbal es como más difícil conseguir todo el tema documental, testigos, pero igual tiene la misma validez. Tiene la misma validez el contrato verbal. El contrato verbal, el contrato verbal es para el término indefinido, pues puede ser para término indefinido. El contrato, cuando tiene término específico, debe ser por escrito. Entonces hablemos un poquito la diferencia tal vez entre el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, que muchos suelen confundir. Bueno, y entonces el contrato a término indefinido, ¿qué diferencia tiene con el de a término fijo? Hablemos algunas generalidades sobre este tema. A ver, el contrato a término fijo, hay varios. Hay uno que es inferior a un año, ¿cierto? Hay otro que es hasta de un año. Puede ser contrato de hora-labor, ¿cierto? Esos contratos deben ser por escrito, se sugiere pues que sean por escrito. Hay trabajos que puede ser por un mes, sí, ¿cierto? Que es cuando se va a realizar una acción que es diferente a la que desempeña la empresa, y se va a hacer ese contrato y dura un mes. No hay necesidad de que sea por ejemplo, alguien por escrito. Que vayan a contratar a alguien que va a actualizar los computadores, algo de los sistemas, o a pintar, o a hacer una obra específica, sí, que puede ser de un mes y que se pueda ampliar en la medida en que, bueno, la labor contratada se tuvo que ampliar. Ese es un contrato accidental o ocasional. Bueno, el contrato a término indefinido, cuando a la persona se le... Porque esa es otra situación, nadie está obligado a permanecer en una empresa. Uno puede renunciar cuando quiera. No hay un tiempo que antes decía: no, es que si usted no hace el preaviso, entonces lo sancionan. Eso era antes, ya no. Ya no. No hay ese problema. Y el empleador también puede prescindir de los servicios del trabajador. ¿En qué casos? Porque es lo que llamamos despido con justa y sin justa causa. En un contrato a término indefinido, ¿cómo puede operar eso? El contrato, usted puede dejar sin efecto un contrato o acabar con un contrato diciéndole al empleado, notificándole con un mes de anticipación.
por escrito. Pero cuando es a término fijo. Cuando es a término fijo, cuando es a término indefinido, usted también tiene que notificar que se va a realizar, que no va a continuar. Pero con un mes de antelación, no, si yo decidí de pronto decir, no, es que yo no quiero continuar en la empresa, si voy a renunciar. Yo trabajador. Sí, trabajador, sí. Bueno, es que trabajador. Pero el empleador tendrá que decirle al empleado, mire, nosotros no queremos continuar con sus servicios durante un mes, o le puede decir, no queremos continuar su servicio, no hay una justa causa, por lo tanto lo vamos a indemnizar. Lo indemniza, pero sí le tiene que dar la indemnización la y hacerle la notificación. Sí, claro. A partir de tal fecha no queremos continuar con sus servicios. Es muy importante todos esos detalles porque generalmente el trabajador a veces no tiene muy pendiente ese tema y solamente cae en la cuenta cuando empieza a notar que no le pagaban seguridad social o que no les consignaban las cesantías o que no le pagaban las vacaciones o que un día que estuvo incapacitado le dijeron, no, es que usted durante la incapacidad, ahí están sus vacaciones. No, las vacaciones es otro tema que no se pueden interrumpir por un tema de una incapacidad, porque es que quien se incapacita no lo hace de manera voluntaria, es una causa, digamos, de fuerza mayor. Vamos con televidentes. Nasli de Aranjuez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Pues bien, gracias. Para hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí. Mira, yo empecé a trabajar, entré a una fábrica el 16 de enero, ¿cierto? Firmé un contrato hasta el 17 de diciembre, el cual nunca me dijeron que yo tuve preaviso, que yo tenía un preaviso. El cacharro fue que a mí el viernes así me pasaron la carta de terminación de contrato porque me dijeron pues las palabras así, por falta de trabajo. Nunca me dijeron qué clase de contrato era, si era por mano de obra ni nada. Simplemente que el contrato estaba firmado hasta el 17 de diciembre. Ya después hablé yo directamente con la patrona, le dije por qué era mi despido, en qué había fallado y resulta y me dijo, por una simple palabra que yo dije. Estábamos en un montaje y me preguntaron, la supervisora, ¿usted me va a dar producción hoy? Y yo le contesté estas palabras. Hoy no porque estamos en montaje, pero el lunes sí, y pues eso fue mi motivo de despido. Pero permítame, para poder con la doctora Patricia resolver su situación. ¿A usted le pagaron todas las prestaciones sociales, la indemnizaron por despido sin justa causa? No. ¿Cuál es su inquietud entonces? Entonces mi inquietud es, si yo firmo un contrato de trabajo, ¿sí me entiende? Lo firmo, si ellos lo firmé y ellos al viernes, a la semana siguiente de haberlo firmado, me dijeron que ya se me había terminado el contrato. Yo quiero saber si eso sí se puede y por qué lo deben de hacer. Muchas gracias por la llamada. Doctora Patricia, ustedes en la oficina revisan permanentemente ese tipo de casos que ojalá ella pueda de pronto ya pedir una cita y el teléfono de la oficina es 322-2552 porque pues tendría ella que analizar cuidadosamente los elementos del contrato, porque es que el contrato de trabajo tiene elementos como que la remuneración, el desempeño de la labor. Tiene lo principal es que el preaviso tiene que estar pactado. O sea, tiene que estar escrito. Si era un contrato a término fijo. Si ella dijo que era hasta diciembre. Que era hasta diciembre. Entonces sí, sería muy bueno poder revisar ese contrato. Si ella tiene una copia, que nos llame al 322-2552 y nosotros nos encargamos de revisar esa posibilidad que ella tiene ahí. Ese dato es muy importante, doctora Patricia, porque cuando hay un contrato a término fijo, entonces le dicen es por un año. Listo, entonces un mes antes de la terminación, antes de combinar el año, no vamos a continuar con sus labores y no hay ningún problema. Otra pregunta, dicen, ¿hasta por cuántas veces se puede prorrogar ese contrato de trabajo a término fijo? 3 veces. ¿Solo por 3 veces? 3 veces y a la 4ª vez ya queda como un contrato de un año y puede ser eterno el contrato de un año. Porque la gente confunde que el contrato de término fijo se convierte en término indefinido. Nunca se convierte en término indefinido. Eso es bueno también tenerlo Jamás se presente. convierte en indefinido, queda en un contrato a término fijo de un año que se prorroga. Si hay voluntad del empleador, él guarda silencio y el contrato se prorroga por otro año. Perfecto. Si él no va a continuar, debe notificarlo de que no se va a continuar con el contrato de trabajo y expresamente debe decir que no tiene la voluntad de continuar con ese contrato. Bueno, vamos con más televidentes. Enrique en Calasanz, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor, es que me salgo del tema. Es una preguntita cortica. Hoy en el canal del Senado
Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Don Enrique, vamos a disminuirle un poquito el volumen al televisor para que podamos comunicarnos mejor. Usted nos decía que en el Senado, en el canal del Senado, ¿qué fue lo que escuchó, lo que vio? Sí. ¿Así está bien? Bueno, a que nos ayuden desde el máster para que a nuestro televidente le expliquen lo que tiene que hacer. Bueno, difícil la situación. Me imagino yo que el televidente iba a hablarnos hoy, seguramente porque ayer estuvimos manifestando las dificultades que hay sobre el plan de desarrollo, que estaban con dos propuestas muy polémicas, la de quitarle los subsidios al estrato 3 en materia de servicios públicos y la de aumentar el pago de la seguridad social a los trabajadores independientes, no sobre el 40, sino sobre el 55%. Ya el senador Álvaro Uribe Vélez salió a decir, un momentico, presidente Duque, vamos a replantear, y entonces me imagino que eso puede ser lo que de pronto el televidente quería compartir aquí, tratando de adivinar un poco. Sigamos entonces con el contrato de trabajo. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta a la hora de realizar de firmar un contrato de trabajo, bien sea a término indefinido, por hora o labor o a término fijo? Hay que tener en cuenta todo lo que, o sea, tener los horarios, las funciones que estén claras, el horario, dónde se va a prestar el trabajo, dónde se va a desarrollar la actividad, que esté la remuneración, cómo va a ser esa remuneración, si quincenal, cómo la van a efectuar. Hay contratos de trabajo que tienen estipulado también pago en especie. Ese pago en especie no puede ser más del 30% de lo que... Que ocurre mucho con los empleados domésticos. Sí, y con los mayordomos, con las personas, sí. Hasta el 30%, yo no es que yo le doy vivienda, le doy todo, no le voy a pagar, no. Hasta un 30% en especie, alimentos y tal, vivienda, pero el 70% sí debe ser. También es importante para los trabajadores que toda deducción que le vayan a hacer, que le hagan sin autorización de él, no pueden. Eso es otro tema bien complejo, pero ya vamos a dar la idea muy rápida para atender televidente. Y es que si usted no autoriza, porque pasa que a veces algunas empresas le otorgan algunos créditos a sus empleados y ellos no autorizan que si termina la relación laboral puedan de sus cesantías y de sus prestaciones descontarle ese valor. Entonces ahí también se genera mucha polémica sobre eso, porque a veces por derecha le sacan la platica. Vamos con Jenny Marcela de Ibagué. Muy buenas noches, Jenny. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una preguntita para la abogada. Quería preguntarle, mi esposo tiene un contrato por término indefinido. Entonces, él tuvo un accidente no laboral, o sea, él iba para su trabajo, pero le dijeron que eso no era laboral. Entonces, fue un accidente de origen común, me parece que es. Sí. Él ya lleva con la compañía 5 años trabajando, pero él siguió con terapia, se quedó con unas secuelas. Yo quería saber si a él lo pueden sacar en cualquier momento, ¿es justo o cómo es? La respuesta es que no, doctora Patricia. ¿Por qué la estabilidad reforzada operaría en el caso del televidente, así sea el accidente de origen común? Que eso no tiene nada que ver. Si es de laboral o de origen común, igual tiene una porque él tiene pues según lo que le entiendo la televidente, tiene unas restricciones. Sí. Y cuando una persona tiene unas restricciones para laborar, tiene estabilidad reforzada. Y para poderlo despedir, para poder acabar con el contrato del señor, para poder finalizar el contrato, necesita un visto bueno del Ministerio del Trabajo. Hay que pedirle permiso. Hay que pedirle permiso al Ministerio. Ahora, una sugerencia, y eso pasa mucho en la oficina, que hay personas que llevan mucho tiempo con restricciones, con incapacidades, y a veces olvidan calificarse. Es importante hacer el proceso de calificación, porque en un momento dado observar si de pronto pueden obtener una pensión de invalidez, lograr el porcentaje. Entonces también eso es interesante revisar. Juan, para la calificación necesita que el médico tratante haya dado un concepto negativo. Hay personas que, a pesar de tener mucho tiempo incapacitados, todavía el especialista le da un concepto positivo, porque todavía creen que con tratamiento o con cirugía puede recuperarse. ¿Y eso es bueno o no? ¿O cómo? Es que es difícil. Son cuestiones médicas. Cuestiones médicas, porque entonces está el trabajador, pero yo quiero que me someta a una calificación, y entonces el médico, no, pero sigamos con el proceso de recuperación a ver si logramos. Porque para que lo puedan calificar tiene que tener un concepto negativo. Claro. Que ya el médico que lo esté tratando diga que no tiene recuperación, y ya con eso empieza o el fondo de pensiones o la administradora de riesgos el proceso de calificación. Bueno, hoy estamos con la doctora Patricia Mejía de la oficina del doctor Orlando Hidalgo Campo, hablando sobre contratos de trabajo. Ya tenemos a Ángela desde Guayabal. Muy buenas noches, Ángela.
Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, gracias. Mi felicitaciones por el programa, maravilloso. Muchas gracias por esa generosidad de compartir esos conocimientos con las que estamos tan desconocedores en algunos temas. Sí, sí. Quería hacer me surgió como una inquietud cuando habló una televidente ahora acerca de que le cortaron el contrato de trabajo 8 días después de tener un contrato que finalizaba en diciembre. Mi inquietud me quedó, bueno, ¿y el periodo de prueba qué? ¿Será que es que la echaron o la despidieron porque hicieron relación al periodo de prueba? Esa fue como mi inquietud. Pues no sé, con la televidente, yo lo que entendí, doctora Patricia, era que tenía un contrato a término fijo, que es distinto, que le dieron haber avisado un mes antes. Parece que no le avisaron y en enero le dijeron, no, es que usted como que dijo un comentario que no nos gustó. No. ¿O qué comprendió usted? A ver, yo lo que entendí fue que la señora había firmado un contrato en enero y que terminaba en diciembre. Sí. Que había firmado un contrato, pero que no, como que no se había pactado la... Ah, que ella no tenía claro si era término fijo o indefinido. Y que no tenía claro si tenía periodo de prueba. O sea, no se sabía si tenía periodo de prueba o no. Por eso fue que le dijimos a la televidente que el periodo de prueba tiene que ser pactado. El periodo de prueba, por eso. El periodo de prueba tiene que ser pactado y tiene que ser implícito. No puede ser superior al 20% pues, del año, al 20%. Entonces, que son 2 meses. Entonces, hay que mirar el contrato de la señora para mirar si tiene o no la cláusula del periodo de prueba. Y otra situación que es muy usual es que es muy importante en un contrato de trabajo, los 3 elementos, la remuneración, la subordinación y el desempeño de la actividad. Y entonces, si están esos 3 elementos, también revisar qué tipo de contrato tiene, porque a veces también se presentan muchos abusos en ese sentido, doctora Patricia. Sí. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos hablando hoy sobre las modalidades de los contratos. Aspectos importantes sobre el contrato de trabajo, aspectos para recordar. Contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades donde una persona natural presta sus servicios a una persona natural o jurídica a cambio de una remuneración y bajo órdenes. En Colombia los contratos de trabajo se pueden dar de forma verbal o de forma escrita. En el contrato de trabajo verbal se tienen idénticos derechos que en el contrato de trabajo escrito, prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social. Estos contratos de trabajo pueden ser a término fijo o a término indefinido, como lo decíamos anteriormente. El contrato a término fijo, si es inferior a un año, puede tener un máximo de 3 prórrogas por periodos iguales o inferiores, momento en el cual se convierte automáticamente en un contrato de trabajo a término fijo de un año, y así se prorroga automáticamente de año en año de manera indefinida. Bueno, doctora Patricia, ¿qué aspectos entonces para resaltar aquí sobre lo que acabamos de mencionar? La gente suele confundir contrato de término fijo, contrato a término indefinido. Muy importante, mejor que no sea verbal, sino que siempre estar, mejor que todo, quede por escrito. Sí, es muy importante que quede por escrito porque ahí están las condiciones precisas del contrato. Además, porque muchas veces, vean, le cuento algo que nos pasó hace poco. Nos llamó un televidente y nos dijo que llevaba 3 años trabajando en determinada empresa sin el pago de la seguridad social. Entonces, que dicha empresa, cuando alguien sufre alguna enfermedad o algo, tienen dizque un médico del sector que es quien nos atiende. Ahora la persona sufrió un accidente que es bastante delicado y quieren que lo afilien a la EPS, que lo afilien a los riesgos laborales y a pensiones, pero entonces, ¿cómo van a reconstruir los 3 años que no le han pagado, por ejemplo, en pensiones? Y si llega a ocurrir un tema ya, digamos, de una invalidez, tremendo problema. Ahí están, como el trabajador está mirando qué hace con la oficina del trabajo, pero son las situaciones que como trabajadores también tenemos que tener en cuenta, y los empleadores, siempre mirar cuál es la labor que vamos a desempeñar y que todo quede muy claro. Es que eso pasa, pasa mucho y es muy frecuente acá, sobre todo con los trabajadores de las fincas. Sí. Hay muchos trabajadores informales que están en las casas, que es el mayordomo de la casa, que es el conductor, que nunca le pagaron, que llevó 13 años, hasta 20 años. O el familiar. O el familiar que es que trabajaba con mi hermano. Hay muchas personas que no se les está reconociendo la seguridad social. Y es muy complicado, sobre todo cuando surgen eventos de salud que implican dificultades. Vamos con Alfredo en Copacabana. Don Alfredo, buenas noches. Muy
Muy buenas noches, Juan Carlos. Claro, lo primero que todo, felicitarlos por el magnífico programa. Muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Si yo contrato a un trabajador por medio tiempo para prestación de servicios, ¿le tengo que pagar también todas sus prestaciones sociales? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros no incluimos aquí el tema del contrato de prestación de servicios porque es bastante complejo. De hecho, aquí con el doctor Orlando Hidalgo se presentan muchas dificultades cuando se habla de prestación de servicios, pero doctora Patricia, si usted quiere hacer algún análisis sobre el tema, le agradeceríamos mucho frente a la inquietud de nuestro televidente. A ver, el contrato de prestación de servicios es un contrato que es para personas como calificadas. Un contrato de prestación de servicios, la persona tiene autonomía, ella misma es la que maneja el horario. Cada mes ella hace el reporte, la solicitud de que le paguen, hace una cuenta de cobro. Yo no puedo contratar una persona por servicios para que trabaje en mi negocio, donde yo le estoy colocando el horario, donde yo le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer, donde yo le estoy dando órdenes constantemente, porque eso sería un contrato de trabajo para esa persona. Se llama un contrato realidad. Se llama un contrato realidad. De hecho, en la prestación de servicios, complementando un poco, es el contratista el que paga la seguridad social. Presta un servicio y trabajas por un resultado, sí, básicamente. Pero lo que pasa es que muchas veces, mejor dicho, al televidente le sugerimos que mejor haga con este señor un contrato de trabajo, con todas las de la ley, así sea medio tiempo. Así sea medio tiempo, porque con medio tiempo paga la seguridad social, medio tiempo, paga todo, y se evita. Y hasta le puede salir mejor. Sí. Porque es que el contrato de prestación de servicios es muy bueno cuando usted necesita como unas labores específicas, que no sean... donde, una contabilidad, un diseño de algún producto, una persona que pueda manejar su horario, porque yo no le puedo exigir a él que esté, no, es que tiene que estar de 7 a 8 de la noche. De 8 de la mañana a 12 del día. Ya eso está desconfigurando el contrato de trabajo. ¿En qué cree usted, para ir cerrando, porque el tiempo aquí se va muy rápido, en qué cree que estamos fallando empleadores y empleados a la hora del contrato de trabajo? Es que esto es del pan de cada día, los múltiples errores. Pues los trabajadores que no le prestan como mucho cuidado al contrato, y deben tener muy claro lo que tienen que hacer, pues lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, qué les van a pagar, estar pendientes de que les paguen la seguridad social, de que sí les consignaron las cesantías, de que sí les están haciendo los aportes sobre el salario que tiene que... Porque ocurre mucho que es que me pensiono con el salario mínimo, pero ¿por qué si yo ganaba más del salario mínimo? 2 o 3 salarios. Entonces el empleador nunca le pagó, nunca se preguntan por esas condiciones. Y el empleador que deje todo consignado por escrito, que no es al albedrío de él, sino que es conforme a la ley. Y por eso en el derecho hay una frase muy bonita que dice: la realidad está por encima de las formas. Yo en el papel puedo escribir lo que quiera, pero la realidad es muy distinta. Entonces usted póngale al contrato lo que quiera, pero la realidad es la que finalmente va a proteger tanto al empleado como al empleador. ¿Y el que paga mal paga 2 veces? Exactamente, el que paga mal paga 2 veces. Doctora Patricia, en el 322-2552 la pueden contactar a ella, al doctor Orlando Hidalgo, para que quienes tengan dudas sobre contratos puedan revisarlos juiciosamente. Sí. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz noche. Gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.